les bendiga. Este es un programa más de Bastión, tu programa favorito de los lunes a las 8:30 en tu emisora Radio y TV Justicia, la emisora que puedes ver. Y este programa es un poquito diferente, ya que hoy contamos con la presencia del presidente de Bastión, nuestro hermano Félix. Dios les bendiga. Y de su compañero de batalla, hermano Josué. Dios les bendiga. Y vamos a estar aquí ofreciendo un tipo de panel sobre un tema que es un poquito delicado, pero de mucha importancia dentro de la faceta cristiana. Y le hemos nombrado Perspectivas de la Mujer en el Ministerio. Y aunque ustedes escuchen el término mujer, no quiero que se me vayan los varones. Así que este es un tema que nos atañe a todos. Y queremos que también ustedes sean parte de la conversación. Así que pueden comentarnos y los estaremos leyendo e interactuando con ustedes. Y para comenzar, me gustaría hacer un disclaimer, ¿verdad? Las expresiones que se viertan aquí en el programa, en el fogueo de comentarios, no tienen que ver, ¿verdad?, exclusivamente con la emisora. No, ellos no están solidarizados necesariamente con esas expresiones. Y tampoco, ¿verdad?, traemos a los chicos para hacer una competencia de lo que es el feminismo o el machismo. Así que queremos ver una perspectiva un poco, ¿verdad?, distinta de lo que es el tema de hoy, de las perspectivas de la mujer en el ministerio, y por eso hemos, ¿verdad?, tratado de también ver lo que es la visión masculina de este tema, porque siempre lo hablamos nosotras, ¿verdad, pastora? Pero queremos también incluir la visión masculina dentro de este tema. Y para comenzar, me gustaría también que mantuvieran esa actitud centrada en lo que es la enseñanza. Esto no es para discutir, para ganar puntos, no. Esto no es un ataque personal ni directo. No estamos en contra de ningún ministerio ni de ninguna fémina, así que esto es para aclarar puntos que por meses o años hemos estado escuchando dentro de la congregación, ¿verdad? Dentro de las congregaciones, dentro del mundo cristiano. Entrando entonces a materia, como les decía, el tema es Perspectivas de la Mujer en el Ministerio. Y para comenzar el tema, quiero definir el concepto perspectiva antes de comenzar con los chicos. Así que perspectiva, según el diccionario de la Real Lengua Española, es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. ¿Desde dónde yo veo ese asunto? Cuando yo estudiaba delineación hace 800 años, en los planos se utilizaba para ver, ¿verdad?, desde dónde esa persona tenía la fachada. Pues si la persona estaba al frente, ¿verdad?, solamente veía esa fachada y un poquito de los laterales. Si la persona estaba en el lateral derecho, pues veía ese lateral y vagamente el frente o la parte posterior. Y así la persona, ¿verdad?, había un plano que se llamaba así, plano de perspectivas. Y entonces ahí usted veía de diferentes ángulos cómo iba a quedar en la casa. Así que en este tema lo vamos a tocar también de esa forma, viendo de diferentes perspectivas, diferentes ángulos, los conceptos que atañen al ministerio femenino cristiano. Y vamos entonces a utilizar perspectivas bíblicas y culturales, y entre otras, para entender ese llamado de Dios hacia nosotras las mujeres. Así que comenzamos a preguntar. ¿O quieren darle un poquito más de la introducción? Bueno, nada, ¿verdad? Dar las gracias por permitirnos estar aquí en este programa, ¿verdad?, en este tema tan delicado y tan especial. Saludamos también a France, ¿verdad?, sí, que no pudo estar aquí, estaba un poco afectada de salud. Y por eso también nosotros, ¿verdad?, bueno, aunque ella estuviese también, la idea era también estar, pero ¿verdad?, ya no pudo estar con nosotros el día de hoy. Así que le enviamos saludos a Frances Yomari. Y ¿verdad?, es un privilegio estar aquí y no queremos caer, ¿verdad? No sé, ahorita le estaba preguntando a mis hermanos compañeros que si sabían lo que era el mansplaining o mansplaining, ¿verdad? Es un concepto que tienen hoy en día, donde hablan de que cuando una persona, ¿verdad?, un varón está hablándole a una mujer o está tratando de enseñarle, es como que algo ofensivo, ¿verdad? Para mucha gente es ofensivo porque como que invalida, silencia o minimiza la voz de la mujer, y esa no es la intención, ¿verdad?, con la que venimos en esta noche. Por el contrario, ¿verdad?, es resaltar
¿verdad? El depósito que Dios, el Padre, ha puesto, ¿verdad?, sobre cada uno de sus hijos y de sus hijas, y particularmente, ¿verdad?, en la mujer, que sabemos que dentro de el sistema del mundo, de la historia, la sociedad, ha venido transcurriendo, ¿verdad?, ciertos acontecimientos, y que hoy en día también repercuten en la cuestión que tiene que ver con el feminismo, ¿verdad?, a nivel secular. Pero hay ciertas cosas que están en la palabra donde podemos ver que Dios tiene propósito con cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y a pesar de que en el mundo podemos ver, y aún dentro de la iglesia quizás vemos ciertas disyuntivas, podemos entender cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas, y cuál es nuestra posición ante el Señor, y cómo es esa respuesta, particularmente hoy, ¿verdad?, enfocado en la mujer en el ministerio. Así que sabemos que vamos a estar compartiendo esta palabra con ustedes, y que sea de edificación. Yo creo que voy a tener que hablar, a lo mejor voy a tener que hablar yo un poquito más, porque mi hermano José va a saludarlo ahora, pero van a darse cuenta del por qué. En esta ocasión creo que no voy a poder intervenir mucho, la voz no me ayuda para hacerlo, pero... Yo creo que le sale más de locutor la voz. Yo creo que va sí, ahora tengo un poquito la voz más. Y eso, que vamos a hablar del tema femenino, pero ahora tienes una voz más masculina todavía. Tenemos un reto más grande, porque parecemos mayoría ante un tema que... No sé. No somos mayoría, Pastora está aquí también. Le damos un micrófono. Mira. Pero es verdad. No, somos mayoría. Sí, son mayoría, es cierto. Pero eso no es nada, las mujeres que están conectadas también nos están apoyando, así sí, que ahí le vamos a ganar. Comenzamos entonces el tema en cuestión. Así que vamos entonces a entrar a lo que es el fundamento bíblico y el llamado ministerial. Y ahí les tengo una pregunta, porque sabemos que hay un cierto resentimiento, yo lo llamo resentimiento, o una resistencia a lo que es el ministerio de la mujer. No sé si ustedes lo han escuchado, por lo menos yo he escuchado de personas que, ¿verdad?, han dejado de ir a congregarse, lo viví de cerca, personas que han dejado de congregarse en una iglesia porque sus pastoras, ¿verdad?, las personas que estaban dirigiendo la iglesia eran mujeres, y entonces pues su criterio era que la mujer no podía ejercer un puesto de autoridad. Entonces yo quiero saber de dónde surge este resentimiento o resistencia en contra del ministerio de la mujer. Bueno, por lo menos en esa pregunta, en mi caso yo no lo veo como un resentimiento, sino más bien una postura que podría decirse histórica. Entendemos que hay una postura dentro de ciertas iglesias, ¿verdad?, donde sí le dan cierto espacio a la mujer, ¿verdad?, para ejercer ministerio en diferentes ámbitos, pero dentro de lo que tiene que ver con el liderazgo y el pastorado particularmente, pues ¿verdad?, entienden de que eso no es bíblico, y tienen esa postura, ¿verdad?, parten desde esa premisa. Y como ¿verdad?, bien estabas diciendo al principio, nosotros la idea no es sencillamente criticar esa postura, porque ya entendemos que quizás haya hermanos que nos están escuchando que tengan también esa postura y esa opinión, ¿verdad?, y se respeta, pero nosotros obviamente quizás no le vaya a agradar, porque ya por lo menos yo personalmente y yo sé que ustedes también, ¿verdad?, partimos de la premisa de que entendemos que cuando Dios puede llamar, ya sea hombre, ya sea mujer, y también hay unas bases bíblicas, ¿verdad? Y aunque ya entendemos de por sí de que va a haber unas posturas, ¿verdad?, dentro de organizaciones, lo que llamamos denominaciones, concilios, que ya tienen esta postura en particular, y no es sencillamente como a veces podríamos pensar de que es el hombre que implementó esto y está ahí. A veces cuando tú escuchas a las líderes, cuando digo líderes, no dentro del pastorado, pero las mismas damas dicen no, porque el rol de nosotras es pero no entramos en esto, ¿sabes? Y están de acuerdo, o sea, cuando las escuchas hablar están de acuerdo con esas posturas, y debemos ¿verdad?, reconocemos de que la existencia de esto, que va a haber comunidades de fe donde la mujer puede tener un rol ministerial a nivel de dirigir una grey o tener un pastorado, pero va a haber otras donde el hombre primordialmente va a ser la parte del líder, ¿verdad?, va a ejercer el liderazgo, y no le permiten, ¿verdad?, o no ven como que
esa parte de que la mujer deba hacerlo. Hay veces que no es algo, hay posiciones también intermedias, hay unas que son más estrictas y lo ponen como que no, hay otras que dicen sencillamente por uso y costumbre, pues esto es lo que nosotros practicamos y lo tienen hasta ahí, no es una cosa que sea muy, ¿verdad? Muy arraigada, pero ya lo tienen por sentado dentro de lo que es la organización. Pero hay otras personas que sí lo tienen bastante fuerte y cuando ven a una persona o a una dama ejerciendo ministerio, pues ahí ya lo ven aún con malos ojos y no le dan esa validez o ese, ¿verdad? Lo catalogan como que eso no es de Dios ¿verdad? Y muchas otras cosas que lo ponen como que está en desorden, ¿sabes? Lo visualizan sencillamente como un desorden, ¿verdad? Y por ahí, si nos vamos, pues lo vamos a ver que tienen su justificación bíblica en ciertas partes y todo eso. Hasta ahí. ¿Quieres aportar algo más a la pregunta? Bueno, puedo resumir un poquito lo que decía nuestro hermano Henry, es que por un lado tiene lo que es la tradición prácticamente histórica, o sea, en el sentido social, y que también lo adoptamos acá. El desarrollo de la iglesia cristiana no queda ajeno a lo que es la cosmovisión del mundo de tiempo antiguo, y unas sociedades que por lo general eran patriarcales, pues también esa postura, o sea, prácticamente tomó todos los estratos sociales, y la iglesia al entrar en ese entorno pues también mantuvo ciertas posturas parecidas. Y si bien pues no quiero adelantarme ya a las próximas preguntas o a pasajes bíblicos en particulares, pero sí hay gente que con honestidad defienden tanto un extremo como el otro. O sea, no es que unos están ajenos a la Biblia por tomar X o Y postura. Cada uno va a defender la postura que tiene, algunos con sinceridad, otros quizás hasta con malicia. O sea, vamos a encontrar de todo, pero sí algunos se van a apoyar de pasajes en particulares que defienden el que ellos mantengan esa posición. Correcto. Y discutía yo en algún momento, digo discutir, pero era en el sentido de hablar, no, ¿verdad? De no pelear. Hace muchos años hablaba con una persona que ella me decía y me reclamaba también por eso. Me decía, pero es que la mujer, no sé por qué ustedes tienen mujeres en el ministerio, no sé por qué ustedes tienen mujeres en esa autoridad. Y entonces con base bíblica ella iba y me decía, mira, y es que, porque es que no, ¿sabes? La mujer no tiene el derecho de enseñar o qué sé yo. Y yo decía, pero ¿por qué ella me está atacando de esta forma? O sea, y pues yo era más joven en ese tiempo. Y a pesar de que sí tenía, ¿verdad?, la certeza, porque vengo, como les dije, de una iglesia, ¿verdad?, que es una iglesia que vino de mujer, pues entonces, y sigue una pastora, pues yo vengo y soy ejemplo, ¿verdad?, de una iglesia femenina, por decirlo así. Y yo decía, pero ¿por qué ella me está atacando de esta forma? Y era mujer, y yo decía, es como dice hermano Henry, o sea, Félix, hay posturas, ¿verdad?, que ellas mismas dicen, no, porque este es nuestro rol. Y entonces ella se agarraba de ese rol que ella tenía y me estaba tratando de convencer a mí de que yo estaba en un error. Y yo decía, pero ¿por qué ella hace esto? Y me sentí un poco incómoda en ese momento. Pero no es hasta que trabajamos el tema que entonces yo me comienzo a recordar y digo, tal vez no estemos tan lejos de ese argumento, ¿verdad?, que ella me estaba presentando. Voy a establecer mi postura desde ahora, desde el principio, para que la gente no se confunda. Yo sí creo en el ministerio femenino, como les expliqué. Sí vengo de una iglesia que fue fundada y pastoreada por muchos años, ¿verdad? La hermana Hilda Ortiz presentó, ¿verdad?, fue la fundadora de la iglesia donde estoy, donde pertenezco. Y continúa la labor mi tía, hermana Zulma Pirela. Así que nosotras, ¿verdad?, venimos de una iglesia, aunque sí hubo en el transcurso, hubo pastores, ¿verdad?, que estuvieron intermedios, pastores varones. Así que, por lo menos yo no los recuerdo, yo estaba pequeña, pero sí ¿verdad?, ellos pudieron pasar esa transición. En el caso mío, personal, muy personal, yo entiendo que la mujer debe estar en conjunto, en unión con el hombre para pastorear, porque después podemos discutirlo muchas veces, pero pienso que en algunas mujeres se nos hace un poco difícil la carga emocional que cargamos, valga la redundancia, llevamos una carga tan grande porque estamos con mucha carga mental, y entonces
pienso que cuando vamos entonces a enfrentarnos a un ministerio, tal vez no tengamos las herramientas. Entonces, mi postura va no al llamado, sino que yo entiendo que sí, la mujer puede ser llamada, porque entiendo que Dios no tiene acepción de personas, ni trabaja por géneros, ni trabaja por nada de eso, sino que sí la mujer puede ser llamada al ministerio, pero que entonces hay unos tiempos y hay unas herramientas que la mujer debe saber si las tiene, si cumple con ellas. Si Dios la llama, pues entonces poder desarrollarse a ese llamado, porque entonces nuestras emociones, que son mucho más que las de ustedes, perdónenme, pero la pastora me puede apoyar, y todas las chicas que nos acompañan. Así que nuestras emociones van a 1000, y nosotras pues tenemos que lidiar con muchas cosas, y aunque ustedes no las vean, nosotros sí tenemos esa nube que nos rodea, ¿verdad?, de cosas y muchos cambios hormonales y muchas cosas que nos afectan incluso en tomar decisiones. Así que yo pienso que la mujer no puede estar sola en el ministerio. Entiendo que no debe, por seguridad, que sí hay mujeres que lo han logrado, que sí han estado, porque Dios es capaz de vencer cualquier obstáculo, cualquier barrera que pongamos humana, pero sí debo pensar, sí, mi postura y mi pensamiento siempre ha sido de que la mujer debe estar acompañada, no solamente, pues soy pastora y me quedé yo al frente sola, o sea, es que tiene que ser un equipo, porque ella lo necesita, porque esa carga la va a drenar y la va a sacar de carrera, es lo que yo pienso. Ahora no sé lo que ustedes piensan, pero esa es mi postura desde el principio. No sé, ¿Continúan con postura o vamos con preguntas? Bueno, dentro de ese punto, ¿verdad? Tú estás dando ¿verdad?, tu postura, que es válida, pero a la misma vez hay que tener en cuenta de que cuando, ¿verdad?, entendiendo ya de que, como bien has dicho, de que Dios llama a una persona, hay veces que ese llamado de parte de Dios, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, cuando a una persona le dicen, o a una dama le dicen, mira, tienes un ministerio pastoral, primeramente tiene que haber una convicción. Aquí no se trata sencillamente de lo que pueda decir el hombre, ¿verdad? Asumiendo de que, pero vamos a poner, asumiendo ya de que Dios sí tiene ese llamado, ese propósito para esa dama. No podemos poner tampoco un obstáculo en el sentido de que vamos a ver muchas limitaciones, ¿sabes? Puede ser emociones, salud, economía, circunstancias. Hay muchas circunstancias que ocurren, pero nosotros tendemos a ver que esto aplica tanto como a hombre como para mujer, pero ¿verdad? O sea, yendo por la misma línea, hay veces que uno ve el ministerio como que ya me lo dijeron y veo punto A punto B, veo eso como si fuera una meta a llegar, y hay personas que muchas veces han abortado el propósito de Dios para con sus vidas porque a veces llega frustración, a veces no ven que está cumpliéndose lo que ellos esperan. Yo pensaba que esto era así, porque piensan que esto es como que algo de la noche a la mañana, cuando sí, ya tú eres lo que ya Él determinó, ¿sabes? Tú eres lo que el Padre dice que tú eres. Lo que sucede es que muchas veces comenzamos a trabajar desde punto A a punto B, esto va así de cantazo, y hay ocasiones donde la vida, cuando la persona se mira, dice, pero es que no está en orden, o sea, no está en orden para ejercer ese ministerio, no tengo quizás no se ve con las capacidades, no se ve con los recursos, no se ve con la parte, con la salud, con las emociones. ¿Cuántas cosas puede haber limitantes que cuando vamos a la palabra de Dios fue lo mismo que le ocurrió a muchos de los siervos de Dios? Moisés en un momento dado dijo, soy tardo en el habla, no puedo hablar. Otro dijo, Señor, es que soy niño. ¿Cuántas cosas, verdad, se ponen como y que no son cosas, verdad, que a veces uno dice excusas, no, pero vamos a ponerlo como razones. Cuando uno ve una limitación, uno lo está viendo como una razón válida, ¿verdad? Y digo una razón válida porque son cosas que quizás uno puede estar viendo como que son grandes, pero como bien estabas diciendo ahorita, para el Señor no hay límites. Ahora, cuando lo vemos de un punto A a un punto B, como que la meta es el misterio, ahí podemos perder el enfoque, porque muchas veces sí es llegar allí, pero durante ese transcurso vas a ir siendo transformado.
vas a ir adquiriendo, ¿verdad? Las cosas que tú no ves que están ocurriendo y todo, como bien decías en un principio, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay un tiempo determinado, hay ciertas cosas que Dios tiene ahí, pero hay veces que lo vemos sencillamente de punto A a punto B y las cosas así no funcionan de esa manera. Funcionan, ¿verdad? Bajo una preparación, una convicción primeramente, porque esto es fundamental. Lo fundamental es esa conexión con el Padre Celestial. Y cuando digo esa conexión, es una conexión que no va más allá de palabras humanas. Porque, ¿verdad? No denigrando ninguna palabra profética ni alguien que me traiga una profecía, pero hay veces que alguien suelta una palabra y nosotros la recibimos y la interpretamos de una manera que, si no tenemos una conexión con el Padre Celestial, le echamos la culpa quizás al que profetizó, le echamos la culpa precisamente a Dios, porque a Dios, pero no me hablaron esta palabra, a Dios, pero no me dijeron esto, porque eso también ha ocurrido y he visto muchas personas que han abortado el propósito de Dios, aunque mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Porque hay muchas personas que he visto con ¿verdad? Con propósito de ser instrumento y vaso en las manos de Dios, ¿verdad? Ahora mismo pues no los vemos quizás encaminados o caminando, pero todavía, ¿verdad? Hay esperanza de que puedan, ¿verdad? Alinearse al corazón del Padre. Pues sencillamente todo esto lo vamos a ver en un contexto donde nosotros podemos tener esa intimidad con Dios y saber por convicción de que venga la palabra que venga, no se distorsione en mi espíritu, no se distorsione en mi vida. Y eso yo creo que es parte fundamental de alguien que es llamado a un ministerio de esa índole, ¿verdad? De dirigir. Lo primero que tienes que hacer es saber discernir, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es discernir la palabra de Dios, porque van a haber palabras para desviarnos del propósito. Van a haber palabras a veces aún bien intencionadas, de personas que no tienen malas intenciones con nosotros, pero a veces se suelta una palabra que no va alineado al corazón de Dios, aunque sí con una buena intención humana, ¿verdad? Vienen con buenas intenciones humanas, pero no dentro del plan y propósito de Dios. Por eso es que es necesario que nosotros podamos entonces discernir. Y no sigo hablando porque entonces nos quedamos en ese punto que traía, ¿verdad? Quería hacer esa salvedad porque dentro de todas esas cosas y todo lo que se necesita, yo encuentro que si Dios tiene un propósito y un plan, todo eso va a ir alineado. No es que va a ser de momento, pero sí dentro del transcurso de lo que ya eres, porque aunque di el ejemplo de punto A a punto B, en el Señor es sí, en el Señor es amén. Ya tú eres lo que Él determinó que tú eres. Y ahí es que entonces nosotros debemos de entender y caminar en lo que Él dijo que nosotros somos y mantener esa conexión con nuestro Padre Celestial y discernir su voz, su llamado y su dirección. De hecho, quiero añadir algo adicional a lo que estás mencionando, y es que si surgieran dudas, la palabra establece criterios. O sea, si alguno desea obispado, dice, buena cosa desea. Entonces, si todavía estás en duda de si eres llamado o no eres llamado, si la palabra que se te dio está distorsionada o no, si en efecto viene de Dios, pásala por la palabra, ve lo que dice los criterios de la palabra para el liderazgo, y si estás encaminado en eso, eso te va a dar la luz verde para entonces moverte en eso. Si todavía te falta, pues Señor también va a orar, porque vemos el ejemplo de Gedeón, de que él sentía ciertas limitaciones y Dios le decía, tú eres varón esforzado, y él escondiéndose. O sea, que a veces uno dice, pero esto parece como que contraproducente, pero es que los caminos de Dios, son más altos que los nuestros, su visión va mucho más allá, y a veces nosotros nos vemos incompletos, vemos condiciones, ponemos razones, cuando ya Dios vio el panorama completo y sabe, mira, en mí las vas a vencer, así que simplemente deposítate en las manos de Dios. Que a veces suena un poquito sencillo, es a veces complicado, ¿verdad? Manejarlo en cuanto a las emociones, pero es que no hay más nada, es eso. Es eso, pero ahí es que uno tiene que evaluarse, ¿verdad? Hacer una evaluación de qué voz estoy escuchando, si estoy sensible a la voz de Dios, si hay una desconexión en mi vida, porque precisamente todas estas cosas que estabas hablando, tanto las emociones, las circunstancias, todas las situaciones, quizás llega un momento dado en que sentimos en que no vemos claro, en que no tenemos claridad en lo que realmente nuestro Padre Celestial quiere con nosotros.
o quiere que nosotros hagamos. Y hay veces que Él sencillamente lo que quiere es que nosotros nos conectemos con Él, a su presencia, y de ahí entonces todo se va a ir aclarando, todo cobra sentido cuando comenzamos entonces a tener esa relación más directa con nuestro Padre Celestial. Amén. Así que ya habiendo expuesto eso, quiero entrar a la perspectiva bíblica e histórica para que tengamos en contexto que la mujer no ha sido, como ya ustedes han dicho, no ha sido menospreciada en lo que es el contexto histórico. También llegué a escuchar que la mujer, ¿verdad? En la Biblia, lo llegué a escuchar muchas veces, que en la Biblia, pues la Biblia está escrita desde un punto de vista patriarcal, machista, y que por eso que la Biblia, ¿verdad? Lo que era la cultura hebrea, no tenía unas consideraciones para la mujer, que no se menciona a la mujer, que qué sé yo, y todo es una, ¿verdad? Las personas que creen ese punto, pues nos dicen, ¿verdad? No, porque la Biblia está escrita desde ese punto de vista patriarcal y machista, y ellos quieren ejercer el poder. Así que bien importante también traer este punto bíblico, porque así vemos cómo Dios también vio a la mujer, cómo Él le dio también esa importancia. Y en Génesis podemos ver que desde el inicio Dios creó al hombre y a la mujer con igual dignidad y valor espiritual. En Génesis 1:27 vemos que ambos recibieron la misión, que era fructificar, gobernar y administrar la creación. No hubo una diferencia entre el diseño original, espiritual, en el diseño original. Con el tiempo, lamentablemente, esas estructuras humanas, lo que es, ¿verdad?, las jerarquías de poder, distorsionan esa igualdad. Si vamos al contexto histórico del Antiguo Testamento, como les decía, muchas personas nos hablan de esto y nos refutan, ¿verdad?, nuestras creencias debido a lo que era la sociedad hebrea, ya que ellos pues se consideraban una sociedad patriarcal, lo que afectó esa visibilidad de la mujer en el ámbito político y religioso. Sin embargo, Dios levantó voces femeninas aún en medio de esas restricciones, y tenemos, por ejemplo, a Débora en Jueces 4 y 5, tenemos a María o Miriam en Éxodo 15:20, tenemos a Esther. Así que, aunque las costumbres limitaban el acceso de la mujer al liderazgo, Dios demostró repetidamente que su llamado trasciende los sistemas humanos. Bien importante, cuando llega Jesús, que entonces entramos a una cultura diferente, entramos a la cultura grecorromana, y también las tradiciones religiosas judías estaban en auge. Ellos mantenían a la mujer fuera del aprendizaje teológico. La mujer no era permitida, ¿verdad?, en las sinagogas o en esos sitios donde se adoraba públicamente. Tampoco eran parte del liderazgo público. Así que Jesús llega y rompe estos esquemas. ¿Por qué? Porque en Lucas 10:39 Jesús enseña a mujeres, y este ejemplo lo tenemos con María de Betania cuando se sienta a sus pies y escucha, ¿verdad?, lo que él está hablando. Habla públicamente con la samaritana, que era algo que no se podía hacer, en Juan 4:27. En Lucas 8:1-3 permite que las mujeres lo sigan y que financien su ministerio. Y tras su resurrección, María Magdalena, en Juan 20:17, fue la primera mensajera de ese evangelio. Jesús no solo valoró a las mujeres, sino que también las llenó de poder para anunciar al reino. Si la Biblia fuera patriarcal, ellas no estuvieran aquí. Y hay muchas otras que podemos mencionar, como ya las hemos mencionado en otros episodios, Ruth, ¿verdad? Hay otras más que podemos mencionar que están en la Biblia. Luego tenemos que en los primeros años del cristianismo las mujeres participaron activamente. Y tenemos entonces en Hechos 18:26, cuando Priscila enseña la doctrina junto a su esposo, cuando corrigen a Apolos del error que él tenía. Tenemos a Febe, que fue diaconisa de la iglesia en Cencrea, Romanos 16:1. Y en Romanos 16:7 se reconoce a Junia entre los apóstoles. Así que a medida que el cristianismo se va institucionalizando, ya para los siglos II y IV, la cultura romana y las estructuras patriarcales comienzan entonces de nuevo. Ya Jesús había establecido que la mujer era importante dentro de su ministerio, pero entonces la institucionalización de la iglesia nos lleva a meternos más con la cultura y la sociedad y a traer, ¿verdad?, tratar de silenciar esa voz femenina con el patriarcado. Entonces se ve la exclusión de las mujeres
de funciones visibles. Se reinterpretan pasajes como el polémico 1 Corintios 14:34. Digo polémico porque este es el texto base de toda discusión en este tema, sacando esto fuera de su contexto cultural. Y el liderazgo fue reemplazado por jerarquías masculinas permanentes. Así que durante siglos la mujer fue vista principalmente como la cuidadora, como la esposa o incluso como las monjas. Las monjas tenían mucho poder, ¿verdad? Dentro de lo que, aunque ustedes la vean en ese momento, las monjas, poder, digo, de servir. ¿Por qué? Porque ellas enseñaban, cuidaban enfermos, hacían un montón de cosas. Y pues así eran las mujeres. Para esa época las mujeres estaban dedicadas a eso. Aún así hubo figuras muy influyentes que fueron muy, ¿verdad?, poco reconocidas en lo que es la historia. Y podemos mencionar a Catalina de Siena, Juana de Arco, Teresa de Ávila y Susana Wesley, que dentro de la historia del pentecostalismo es bien importante, ya que era una líder metodista que enseñaba la Biblia a las mujeres y hombres en su hogar. Así que si usted, a mí me gusta mucho la historia, así que me perdonan, pero si usted tiene tiempo, lea el trasfondo histórico, porque mujeres que aún sin títulos, ¿verdad?, estuvieron por ahí en la historia, ministraron con poder y con fruto, porque dieron frutos de ese mensaje. Así que bien importante que sepamos que el Espíritu Santo ha venido a derribar esas barreras culturales que la historia impuso. Jesús lo hizo en un principio, pues ahora el Espíritu Santo viene a hacer lo mismo. Amén. Continuamos por ahí. También dentro de ese tema, ¿verdad?, la parte histórica es interesante, porque yo sé que vamos a entrar luego en el ámbito espiritual, pero ya mismo vamos a entrar en las implicaciones espirituales, pero también aquí hay una implicación espiritual histórica que lo vemos en la Biblia. Cuando vamos al libro de Génesis, hay una consecuencia acerca de la desobediencia. Eso es así. Y cuando tú vienes a ver, hubo consecuencias tanto en la serpiente como en la mujer, como en el hombre, en la tierra misma, también, ¿verdad?, lo que estamos viendo hoy en día. Pero porque vemos esta cuestión, ¿verdad? Como bien estabas diciendo, estabas mencionando la parte de la Biblia como que se ve patriarcal y todo esto, y toda esta lucha sexista, por decirlo así, ¿verdad? Que es cuando se pone la guerra de los sexos y cosas así, como los programas esos que existía, ¿verdad? Que existía hace tiempo atrás, famoso. Pero dentro de, cuando hablamos del pueblo de Dios, ¿verdad?, a mí me gusta verlo como que esa unidad y esa parte de complemento. No Correcto. Digo tanto igualdad exactamente, porque cada uno de nosotros, incluso dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, no poniendo solamente en el contexto de hombre y mujer. Cuando vemos en la iglesia, habla de ser un cuerpo y de tener diferentes miembros. Cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes cosas en cómo nos destacamos. Por ejemplo, aquí en Radio Justicia hay diferentes programadores, hay diferentes estilos, hay diferentes enfoques, ¿verdad?, de cómo llevar la palabra, pero todos tenemos un mismo fin, y es poder edificar tanto el cuerpo de Cristo como llegar a las vidas que aún no conocen o vidas que estén necesitando de una palabra que pueda edificar sus vidas y llevarlo, ¿verdad?, hacia Dios, hacia eso que necesitan específicamente en la palabra y en el Señor. Y dentro de esto que estamos hablando, pues la mujer también, dentro de eso que ocurrió, ¿verdad?, dentro de la desobediencia, hay algo que pasa en Génesis, y lo dice en Génesis 3:16, lo voy a leer particularmente de la Nueva Traducción Viviente. Dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. En la Reina Valera lo dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, y con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. O sea que en este contexto esto tiene que ver también con la parte histórica, porque si lo veo, cuando lo veo desde como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahí se ve esta cuestión del dominio siempre del hombre como sobre la mujer, o minimizar lo que estabas hablando. La parte Exacto. de esa minimización es un efecto, ¿verdad?, o lo podemos interpretar dentro de esta traducción, ¿verdad?, que lo estoy trayendo dentro del contexto de la traducción de Nueva Traducción Viviente.
este conflicto viene a base de esa desobediencia del hombre. O sea, vemos como que esto sale así y hasta el sol de hoy ha llegado hasta el punto que hay un feminismo, ¿verdad?, que es como tóxico, el moderno de ahora, y hay uno que es bíblico, ¿verdad? Cuando digo bíblico es porque como dije ahorita, hay ciertas cosas y roles de la mujer, y hay roles del hombre también, ¿sabes? Cuando digo de la mujer no es que estoy especificando de que ellas tienen y nosotros no, al hombre también se le dice que tiene, ¿verdad? Se le habla de trabajar, de llevar el sustento al hogar, de ser protector y todo esto, y a la mujer se le pone casi siempre como cuidadora, como una que también protege en cierta, pero de otra manera, y de ciertas formas en particulares que se ponen como, y cuando vemos dicen no, que eso es el patriarcado, pero cuando tú vienes a ver cada tribu escondida en ciertos lugares, tú ves ciertos patrones dentro, ¿verdad? De esos lugares, aunque sean remotos unos del otro y no se conocieron, siempre la mujer tiene ese rol de cuidar, de sustentar, claro, es la única que puede cargar un ser en su vientre, porque el varón, ¿verdad?, no tiene eso, gracias a Dios, porque Dios no da prueba que no puedan sobrellevar, así que eso quiere decir que se la dio a la mujer, porque es la que también lo puede hacer, aunque aquí, ¿verdad?, parece como ¿verdad?, como una consecuencia, pero sobre el dolor, ¿verdad?, hablando en cuanto a que es doloroso dentro de este tema, pero todo esto que se está abordando aquí, ¿verdad?, se ve este conflicto que hasta el día de hoy se está viendo, pero la parte que se ve tóxica es cuando precisamente aún él tiene el hijo, se escucha esta frase como que mi cuerpo, mi decisión, correcto, todas estas cosas, ¿verdad?, poniéndolo como en un concepto donde no se aprecia la vida, sino más bien ven todo el rol que tiene la mujer como algo denigrante, como algo negativo, se le da ese contexto, y eso es lo que yo me refiero a un tipo de feminismo tóxico, donde no puede ver la parte de bendición, la parte de esa parte que es única, ¿verdad? Que son ciertas cosas que aunque el hombre también la pueda hacer, ¿verdad?, y la mujer puede hacer ciertas cosas que puede hacer el hombre, hay ciertas cosas, hay una gracia especial depositada que cuando se altera ese orden y ese diseño, pues las cosas no marchan iguales. Yo siempre lo comparo, ¿verdad? Es un ejemplo un poquito incorrecto, pero vamos a suponer que el hombre es el candado, la mujer es la llave. Cuando vemos una puerta y el propósito del candado y la llave es guardar esa puerta, guardar el acceso, abre, cierra en un momento dado, cuando no se vaya a usar pues se cierra completamente, pero sin la llave pues entonces sencillamente no tiene uso, porque puedes tener el candado y si el candado no aparece la llave, ¿qué van a hacer con el candado? Picarlo. Lo van a romper porque necesitan tener acceso a esa puerta y tiene una función específica. O sea que puedo decir, pues el candado es más robusto, es el que va a guardar esa puerta, es el que tiene como que la parte principal de guardar. Pero si la llave no está, pues entonces ¿de qué me sirve el candado? Va a ser entonces roto y no se va a usar, porque la idea es poder tener acceso en cierto momento, guardar hasta que haya que tener acceso. Ahí está la llave entonces para abrir y entonces tener acceso a esa puerta. Pero trabajan en conjunto, son totalmente distintos, son diferentes, pero no puede decir que uno es más importante que el otro, porque sin el otro pues no, entonces no tiene funcionalidad y hay hasta que romper el candado si no aparece la llave. Así es. Así en esa forma pues se puede ver esa parte complementaria, ¿verdad?, de hombre y mujer en ese sentido. Hasta aquí está. De hecho, algo interesante que mencionaba es el hecho de que a pesar de que hay cosas que pueden ser culturas distintas, sociedades aún remotas, siempre se ve la tendencia en la mujer de tomar esa posición de cuidar. O sea que tú puedes sacarlo de cualquier imposición social y eso es algo innato en la persona, porque es como que de diseño necesitaba ser así para complementar, como el ejemplo que dabas del candado y la llave,
ninguna tiene razón de ser si no tienes la otra, porque entonces si desaparece también el candado y te quedas con la llave, ¿qué haces con la llave si no hay candado? O sea que siempre va a haber ese complemento uno con el otro. Y de hecho, cuando crean a la primera pareja, como bien dicen la gente, no la sacó ni de atrás ni de adelante, la sacó del costado para que fuera algo como que colaborativo. Así entonces, quiero entrar entonces a la parte casi final de donde vamos a tocar entonces la perspectiva espiritual. Bien importante que sepamos que la unción no distingue géneros, pero sí distingue corazones obedientes. Quiero, ¿verdad?, tocar, puntualizar que Dios confía a la mujer dones de sensibilidad, lo que es la sabiduría y el discernimiento espiritual. Muchas veces, como yo les decía hace rato, trato de verlo así como un ministerio complementario, ¿verdad? Es que se complementa. ¿Por qué? Porque en ese punto la mujer puede ver, a veces el pastor está al frente, pero la esposa del pastor es la que ve ese punto, digo yo, como ciego, que muchas veces el pastor está al frente allá predicando y a lo mejor la hermana se dio cuenta de que hay una necesidad, había una persona en necesidad y el pastor está predicando y ella lo está viendo. ¿Por qué? Porque como decían ustedes, la mujer está llamada como ese cuidado. No es que los hombres no lo tengan, pero la mujer es como más delicada, así, más maternal y tiene ese instinto como más activado, digo yo. Incluso, perdonando, por eso es que cuando en los primeros grados, aunque sí existen maestros varones, pero la mayoría de las maestras de K3, por lo menos de kinder a tercer grado, tienden a ser mayormente mujeres, féminas. ¿Por qué? Porque los niños se identifican mucho con la madre, con esa parte maternal. Así que entendemos que el ministerio no se define por una posición, sino por un propósito. Y como les decía, Dios entonces confía a la mujer esos dones que nos hacen especiales y que entonces nos van a llevar dentro de este camino ministerial, ya sea cual sea el ministerio, ya sea ser maestro, ya sea ser pastor, ya sea ser evangelista o lo que usted esté llamado, con la convicción que hermano Félix estaba hablando. Dentro, ¿verdad?, de ese camino, el Señor nos va a guiar, pero necesitamos ese discernimiento espiritual y necesitamos entonces ese Espíritu Santo que nos diga, ¿verdad?, que nos dirija y que controle ese como diría yo, ese enjambre de emociones que tenemos por dentro. No sé si ustedes quieran, estamos cortos de tiempo, no sé si ustedes quieran añadir algo en la perspectiva espiritual. Bueno, en la perspectiva espiritual, hablando ya de la parte histórica, de la parte aún bíblica, de la parte de la desobediencia, y a causa del pecado del hombre vino ciertas consecuencias sobre el hombre, sobre la mujer, y todo, ¿verdad? Todo lo que conlleva. Llegamos al punto donde vino Jesucristo, donde vino el Mesías, donde Él ya ahora no hace esta parte, ¿verdad?, de todo lo que estaba en el antiguo pacto. Ahora se ve desde otra perspectiva, y en Gálatas 3:28 particularmente dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea que aquí ya no estamos viendo esta cuestión, ¿verdad?, de ser parte hijos de Dios, las hijas de Dios, ¿sabe?, como algo, una cuestión sexista, ¿verdad?, sino más bien que somos todos, ¿verdad?, uno en Cristo Jesús. O sea que aquí lo está diciendo, aquí está hablando ya tanto la parte étnica, la parte social, ¿verdad?, la condición, está hablando de parte étnica, de condición social, de la parte sexista, ¿verdad?, por decirlo así, de género femenino, masculino, ¿verdad? Está hablando de que todos somos uno. Incluso cuando habla del cuerpo, no está haciendo, ¿verdad?, esta diferencia. Ahora, teniendo en cuenta que, ¿verdad?, dentro de las organizaciones, como dijimos, tienen su estructura. Hay ciertas estructuras y ciertas cosas, unas van a reconocerlo, otras no. Pero lo importante aquí y lo primordial dentro de todo esto es que nosotros entendamos cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios para con nuestras vidas, y que nosotros tengamos convicciones firmes
de dónde el Señor nos quiere, para qué nos quiere utilizar, ¿verdad? Dentro de su camino, porque más allá de todo esto no se trata de llegar a punto A una meta punto B, es de establecer una relación con nuestro Padre Celestial, y después que nosotros, ¿verdad? Como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. No solamente esto, y cuando hablo de las añadiduras, está hablando precisamente de quizás de cosas que nosotros vemos que nos impiden cumplir esa entrega, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un ministerio, hablamos nos salimos de nosotros y estamos entregando nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro ser, nuestra energía a otra persona. Así como Él dio su vida por nosotros, entonces nosotros, cuando nos entregamos a un ministerio, a una asignación, como le queramos llamar, estamos nosotros también entregando nuestra vida al propósito y al plan para lo cual Él nos ha preparado a cada uno de nosotros. Pero nosotros no nos vamos a ver con capacidades, con recursos, no vamos a ver todas esas cosas humanamente, lo vamos a ver a través de Él, nos vamos a ver completos en Él. ¿Sabe? Por eso es que Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Mientras no nos veamos en Cristo, vamos a ver nuestra imposibilidad, nuestra falta de recursos, nuestra falta de sabiduría, nuestra falta de destreza, nuestra incapacidad. Todo eso lo vamos a ver, pero cuando nos vemos en Él y en lo que Él ha diseñado en nosotros y lo que nos ha entregado, y nosotros, ¿verdad?, vamos a ir apropiándonos de eso, ahí entonces vamos a ver que lo que parecía lejano, nublado, se va a convertir en la pasión. Porque esto no es algo que sencillamente te van a decir: no, tienes que hacer esto, y tú, ay, Dios mío, ¿por qué yo? Aunque sí sucede. Hay muchas veces que el Señor, cuando hace un llamado, no todo el mundo lo recibe como contento. Vemos ejemplo en la palabra de Dios: pero si yo no sé hablar, pero si soy niño. ¿Cuántas veces tenemos ejemplo en la palabra que ocurrió? Si nos pasa a nosotros. Pero lo importante es entonces que nosotros nos pongamos en las manos de Él para encaminarnos hacia ese propósito, esa voluntad. Esa parte era la parte de lo espiritual, la perspectiva espiritual. Josué, ¿deseas añadir algo rapidito? No, voy a resumir un poquito lo que decía Henry, por si alguien se perdió. Es que prácticamente ni la genética ni las circunstancias deben limitarle lo que Dios quiere hacer contigo. O sea, esto no se trata de porque eres menos, porque eres de algún género, porque tienes alguna dificultad particular, nada de eso. Obviamente nos hace a veces como que presión a nuestra vida, o sea, nos vemos en nuestro entorno y llega esa palabra, ese llamado o esa experiencia que como que te tiende a mover hacia un X ministerio, y no se ve como que hay ciertas limitaciones. No dejes que ninguna de ellas opaque lo que Dios quiere hacer, porque si Dios te llamó, créeme que nada ni nadie va a poder obstaculizar el que tú cumplas con esa encomienda, esa asignación que Dios puso en tus manos. Así que el reto actual no es demostrar las capacidades, sino servir desde nuestra identidad, desde nuestro rol. ¡Pum! Así que bien importante. Queremos saludar a los amigos que han estado conectados y a los que también lo van a ver más adelante. Jacqueline y Edward Mayo, Diani de Jesús, que nos escribió que la mujer es más sensible, ¿vieron? Así que, y ella es una dama muy sabia, así que tenemos a Carmen Milagros Rivera, Yarisa Torres, Víctor Soto, Eris Ortiz, Evelyn de Jesús, Midnaris Torres, Brendalis Lugo, Luis Santiago, hay un chico de Pakistán, Mukhtar Masiwaga, me disculpa si no sé pronunciar bien su nombre, y Wanda de Jesús. Así que Dios les bendiga grandemente. Estamos muy contentos de que estén compartiendo con nosotros aquí en Bastión. Y nada, un gusto haberlos tenido en este segmento. Un placer haber estado aquí también en este programa con este tema tan sensitivo, pero a la misma vez especial, porque todos somos hermanos, ¿verdad? En Cristo, no importa de qué nacionalidad. Dios bendiga a ese que se conectó desde Pakistán, ese amigo hermano que se ha conectado desde allá, y que, ¿verdad?, no importa la distancia, no importa la raza, el color, si es hombre, si es mujer, ¿verdad? Todos tenemos que entender de que el Padre tiene un propósito con cada uno de nosotros, y que nosotros podemos entonces encaminarnos y conectándonos a su presencia, entender lo que realmente Él quiere para con nosotros. Y cuando entendemos su voluntad, es cuestión de caminar con convicción.
Yo sé que suena simple, lo vuelvo y lo repito, suena como que es fácil y sencillo, pero yo sé que muchas personas a veces tienen una pelea interna, tienen pelea consigo mismo. Y una de los tropiezos que mayormente tienen es precisamente esa conexión con nuestro Padre Celestial, que no lo vemos físicamente, pero podemos entender que su presencia está ahí con nosotros y nosotros buscarle en espíritu y en verdad. Y cuando decimos buscarle, a veces dice, pero si Él está, pues ¿qué le vamos a buscar? Mira, buscar en nuestro espíritu, porque ciertamente Él está, pero a veces nosotros no estamos en su presencia. Voy a repetirlo de nuevo, dicen algunos hermanos. Él siempre está, pero nosotros no estamos. Y nosotros, cuando digo que nosotros no estamos, es como cuando podemos estar en un cuarto, pero todo el mundo está estando aquí, yo estoy ignorando, yo estoy en mi mundo, como pasa hoy en día, que tú puedes estar en un lugar y todo el mundo está así, pero en el celular pegado y no hay relación entre las personas que están sentadas en un mismo lugar, están ocupando un mismo espacio, están respirando el mismo aire, el mismo olor que hay en el ambiente, le está dando a ese, pero sin embargo no hay una conexión con esas personas. A veces nos ocurre de la misma manera. El Señor está ahí esperando en que nosotros pongamos atención a Él, porque Él está en casa. Cuando digo casa, nosotros somos la casa donde Él habita. Sencillamente que Él pueda, ¿verdad? Y nosotros podamos entonces comunicarnos con Él. Amén. Amén. Amén, porque si no seguimos aquí y esto no termina. Bueno, pues, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Será hasta la próxima.